Buenas tardes, docente María Teresa. El tema que me correspondió fue historia y crítica de la opinión pública. Bueno, pues este tema es como, o sea, se confronta a modo de una, pues como de una breve reflexión, como un acercamiento, o también se puede decir como, pues como una pieza clave acerca pues de la obra habermasiana, que pues a pesar de ser publicada ya hace más de 30 años, esta obra fue publicada en Alemania en 1962 y ya pues a pesar de ser publicada hace tanto tiempo, pues aún todavía sigue pues como causando, se puede decirlo así, como controversia entre nosotros. Y bueno, entonces a continuación vamos a hablar acerca bueno, bajo la denominación de la Escuela de Frankfurt se conoce al grupo de filósofos y sociólogos que ya hace más de 20 años nutrieron las filas del Instituto für Sozialforschung, asociado desde sus comienzos a la Universidad de Frankfurt, de la que supo mantener, no obstante, pues como una marcada autonomía. La trayectoria de la así llamada escuela, desde luego fue como mucho más breve que la del instituto, pues arranca en la citada década dando cabida a jóvenes intelectuales, o sea, que estaban como interesados en contribuir un cohesionado ámbito de pensamiento y debate en torno a lo que pues se trata del marxismo. Bueno, también hablamos un poco de la vuelta a Hegel, pues esta también nos habla que resulta un poco más evidente en su aprehensión dialéctica de la realidad, pero pues también y de forma quizá más interesante, se puede como, se trasluce Hegel en la potenciación de elementos individuales, subjetivos y desde luego voluntaristas en los análisis históricos sociólogos de la escuela. Como también cabe mencionar la utilidad de la dialéctica hegélica como ariete teórico contra el positivismo, frente al cual defenderán la relatividad del conocimiento empírico. Consideran asimismo errónea la identificación metodológica de las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. También, por otra parte, encontramos acerca ¿de qué? De la convicción absoluta del carácter necesario de la teoría pues crítica, lo que permite insertar a Habermas sin dificultad en la arrolladora corriente teórica de la escuela. No fueron sin embargo fáciles sus comienzos para él, pero pues en la misma y en ello mucho tuvo que ver pues la obra que nos ocupa en estos momentos. Habermas le había proyectado como memoria de habilitación para la docencia y para su dirección recuperatorio en Theodor Adorno, con quien le unían lazos pues demasiado personales y académicos en lo que respecta especialmente como a la dedicación de este mundo pues de la cultura, sino pues también al célebre epitólogo sociodemócrata Wolfgang Abendroth, cuya huella se hizo notar pues también en esta obra. La adhesión al movimiento intelectual de izquierda también tampoco como que careció de muchas dificultades. La extrema acritud con que Habermas defendió la independencia entre teoría y praxis, y que le llevó a calificar de fascismo de izquierdas la vieja voluntad como de considerarlas inseparables, le granjeó la hostilidad de un amplio sector de la izquierda intelectual alemana, que todavía hoy se niega como a reconocer como valía la obra habermasiana anterior, pues en el año 1963, o a lo que es mismo como aquella núcleo que está constituido por estudios sociólogo-políticos, reservando eso sí una valoración mucho más generosa para las obras de carácter pues estrictamente, para estas obras que son estrictamente filosóficas,
cuya aparición sucedió a la conocida Teoric und Praxis en el año 1963. Entonces, también nos hablan acerca de, pues de la llamada posguerra mundial, la mejora de las condiciones de vida, el ahondamiento en el ejercicio pues, de las libertades y el disfrute de un estado social que pretendía pues limar o sea, como las desigualdades excesivas que había en ese entonces, forman parte pues de una realidad incuestionable. Habermas también se sirve de esta observación pues como para replantear, o sea, replantear como un útil concepto de alineación, pues puesto que para él la lógica de de la dominación en el laboral, o sea, la lógica de la dominación en el moderno Estado no se ejercía esencialmente a través de la opresión económico-laboral, sino pues de la opresión ideológica. El moderno Estado social no sería pues más que una sofisticada, como por decirlo así, modalidad de Estado burgués, entendido como siguiendo fielmente la máxima marciana. Instrumento de dominación de la clase detenedora del poder. Al llegar a este punto, Habermas huye pues, de todo tipo como de mecanismo economista por sentar como punto de partida o sea, la manifiesta separación entre la esfera de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales. En este sentido no niega pues como la necesidad de constatar la ubicación de los individuos en el proceso productivo, si bien resalta es como o sea, como la fricción, la fricción componente subjetivo simbólicos en la configuración social de un grupo dado. Entonces es acá ya cuando digamos desde, o sea, como desde esta perspectiva, la lógica de la denominación se define no solo por el control de los medios de producción, sino pues también de aquellos otros que sirven de causa de expresión ideológica. O sea, lo que quiere decir que como que los medios de comunicación, así o sea, como la publicidad desde los inicios de su obra, aparece como un tipo de foro simbólico en el que los individuos dotados de capacidad critican, discuten, opinan y pues como que se comunican, en fin, con las fuerzas detenedoras de la autoridad. También, por otra parte, en esta obra nos habla también nos habla de, pues que acerca del argumento de Habermas, también tanto pues para identificar como la publicidad representativa con autoridad, como para esbozar un discurso en torno a que todo ejerció de denominación demanda. Un efectivo control de o sea, como de las conciencias que haga posible pues su general aceptación y con ella pues su perdurabilidad, lo que sobre esta base pudiera parecer como una desviación popperiana, es reconducido en el punto en el que explica el tránsito pues de la modernidad. Entonces, también nos habla que pues varios son como a su juicio los mecanismos que confluyeron en esa mutuación. En primer lugar, fueron como las transformaciones como económicas que se dan en Europa, en las cuales promueven como la formación de un nuevo orden social. La interpretación dialéctica pues de esta realidad permite que Habermas como que llegue a la conclusión de que si bien esa primera manifestación del capitalismo mercantil solidifica pues las relaciones, o sea, las relaciones mentales de dominio, pues por otro lado pone los elementos en los que aquellas habrán de disolverse.
También nos habla que pues uno de los elementos de publicidad burguesa, cuyo administrativa, fiscal y militar del Estado, la presencia del poder se hace cada vez como más como más perceptible frente pues a los súbditos. Sobre lo que se ejerce no solo un sometimiento burocrático, fiscal o militar, sino también y de forma creciente ideológico. Entonces es así como un sector de la población añade a su condición de súbdito la de fuerzas, o sea, es como un sector de la población añade a su condición de súbdito la de, o sea, como la de público. Pues, o sea, es casi precisamente a través de los primeros medios impresos como las fuerzas hegemónicas persiguen robustecer pues su dominio. Ya después también hay algo interesante, lo cual es como la vinculación del carácter racionante de este público con el ejercicio, o sea, como con el ejercicio de la crítica y la discusión. No debe como ensombrecer la ligación de todo ello con el acceso de la cultura y en particular a los medios impresos. Y en efecto, y tal como señala Habermas, la progresiva como mercantilización cultural a las que asiste y que se traduce en la desesperación del mecenazgo promueve no solo la aparición de un colectivo lector y espectador al que pues acordamos llamar como público, sino también la transformación de los propios fines de la cultura, o sea, es decir, como pues como el objetivo de prioritativa pues del poder. Comienza a desdibujarse y al tiempo se libera, se convierte en pues como en, por decirlo así, como en mercancía sujeta, eso sí, pues como a otras leyes. Entonces, acá viene un tema acerca de, pues, de la interrelación de fenómenos, pues como que nos parece clara. La ilustración de un sector social pues favoreció la potenciación de su latente criticismo al sistema dándole la legitimidad teórica. O sea, lo que quiere decir que al mismo tiempo que las transformaciones económicas coadyuvaban a la emancipación material de la burguesía, pues respecto de los constreñimientos normativos de un Estado que comenzaba a revelar su obsolencia. A la emancipación material de la burguesía respecto de los constreñimientos normativos de un Estado que comenzaba a revelar su obsolencia. También la emancipación entendía en más su amplia, o sea, entendía como su amplia globalidad, se perfila en Habermas, no obstante, como un completo proceso que da cabida no solo a lo económico, sino a la sociedad determinada exclusivamente por las leyes del libre mercado, se presenta como una esfera libre de denominación o político. También hablamos acerca de la estimación de la emancipación burguesa como un proceso altamente dependiente, como de la formación y maduración de una opinión pública o crítica, con que, o sea, conduce a ver más a ilustrarla con una rápida como visualización de las valoraciones que este proceso mereció, como pues a sus contemporáneos más sobresalientes, los cuales fueron como Rousseau, Kant Hobbes, Hegel, Marx, Stuart Mill y Tocqueville. No sé cómo se pronuncia, profe. Tocqueville. Esto como para concluir que con la racionalización del dominio político y como su inherente control de la publicidad, siempre se ha pretendido como, o sea, lo que siempre han pretendido es como garantizar un curso autónomo y armónico a la reproducción, pues como a la reproducción como social que los ilustrados identificaban en el orden natural. También acá en este juicio Habermas
ese afán como por perpetuar el Estado burgués, en el que explica que se acabe tolerando a través de como de una gran ampliación del sufragio, la irrupción de una masa políticamente informe en el ámbito hasta que entonces restringido de la vida política. Eh, También hablamos de que, o sea, un medio de transformación política de la publicidad, la prensa, o sea, como que la prensa en particular experimenta una mutación estructural, si bien es como evidente que Habermas le sirve para ahorrar en una crítica más que acerba contra el Estado democrático asistencial y que la prensa consolidada en su modalidad de prensa de negocio desde finales del siglo pasado se ha hecho más como más vulnerable que nunca a su control de por parte de particulares. También hablamos de las formas de orientación de la opinión. Se apartan conscientemente del ideal liberal como de la publicidad. Habermas también como que elabora todo un modelo de explicación de este sistema democrático en su vertiente social, según el cual este se asemeja como más a un estado como social absolutista que a un auténtico régimen democrático cimentado, o sea, es como precisamente el ejército de racionicio público de Habermas. Echa de menos en el estado social por el descrito. A su juicio, los partidos como políticos se han convertido en pesadas maquinarias de poder movidas por el interés de conseguir los votos necesarios que le aseguren el control pues, de la cosa política. Objetivo que alcanzan mediante una justificada propaganda que cada vez tiene como más común con la publicidad comercial. En efecto, al igual que esta, persigue como mediante la difusión de simplismos, mensajes visuales y verbales, promover el electorado, la esquisencia política reflejada pues en lo que se denomina como el voto. Aún así, Habermas pues no se conforma con presentar como una visión ciertamente desoladora del panorama político que tiene ante sus ojos y apartándose del viejo principio por el defendido acerca como de la separación entre teoría y praxis, no duda en confiar en la fructificación de su crítica. O sea, no solo desde este planteamiento puede llegar como a entenderse su afán por defender la vía racionalista o sea, como una única posible para conseguir que la opinión pública aclamativa, o sea, que la opinión pública manipulada e incapaz de entablar un diálogo, o sea, como que incapaz de entablar un diálogo crítico con la esfera de lo público se transforme como en una auténtica opinión pública liberadora de la nueva alineación, pues a la que la sociedad de las masas desde su mismo origen se ha visto sometida. Se ha visto sometida. También la inserción de historia y crítica de la opinión pública nos lleva como a considerarla no solo como una obra clave en la trayectoria habermasiana, sino pues también, y, o sea, como muy especialmente como por decirlo así, una obra fundamental en el estudio, o sea, en el estudio social teórico de un estado social pues democrático. También las directrices marcadas desde su mismo planteamiento pues nos revelan como un interés por desentrañar pormenorizadamente pues los factores que históricamente explican el origen de tal modelo en Estado, con un clásico propósito trascendente de cariz como marxista, perdón, revelar los mecanismos de su necesaria pues transformación. Eh, También como sentándonos en el primero de estos dos aspectos, resulta que altamente
sugestivo observar cómo el sustrato marxista que le hace insistir en los factores económicos como, como promotores del cambio, se mezcla de forma insoluble con un humus ilustrado que le lleva a subrayar como de forma especial factores como factores instintivos y volitivos tales como pues como lo es la búsqueda de la felicidad y el desarrollo pues de la razón crítica como pues esto como un instrumento de liberación, um, un instrumento de liberación. De este modo también Habermas no solo confía como en la voluntad humana como vía de superación emancipadora, sino que también pone su fe en el Estado como garante de felicidad. Respecto a su fan trascendente, resulta bien revelador pues que el libro, partiendo del análisis de la transformación como estructural de la vida pública acontecida en el Estado social, justifique como la necesidad de un nuevo cambio que esta vez sirva para recuperar como el auténtico sentido de la opinión pública en relación al poder. Cambio que pues habría que conllevar necesariamente la emancipación definitiva de la totalidad de la población, pues ahora desarticulada como mera masa políticamente informe, emancipación con que se ha apuntado reiteradamente en modo alguno identificada con revolución, sino pues más bien al contrario, como una profundización democrática en las instituciones pues existentes, pues deja así también como patente, como marchando, que hace inconfundible su obra, como aquel préstamo ilustrado del miorismo, es decir, de aquella convicción de que el mundo podría llegar a ser mejor mediante el esfuerzo como común de todos, o sea, como si todos aportáramos un poquito al mundo. Bueno, profe, esta es como mi exposición acerca de este tema. Muchas gracias.